Hola, yo soy Regina y esto es Releyendo. Empecemos este video con un story time. Yo hace algunos años estaba leyendo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y la verdad es que se me estaba haciendo una lectura un poco pesada y tediosa, pero sí quería saber qué pasaba después. Entonces lo que hice fue buscar el audiolibro. Quería poder leerlo y hacer otras cosas al mismo tiempo y quizás así se me pasaría un poco más rápido y lo disfrutaría más. Y la verdad es que no me salió como quería. Me siguió costando igual de trabajo seguirle el hilo a la historia, me perdía 2 segundos y ya me perdía cañón. Y en general tenía muy poca experiencia con los audiolibros, entonces como que, no sé, no le agarré la onda. Y hasta en mi reseña de Goodreads puse así como de, no, los audiolibros no son para mí. Pero hoy en día eso cambió totalmente, pues escucho bastantes audiolibros, creo que como un tercio más o menos de los libros que llevo leídos este año han sido en audiolibro. Entonces la verdad es que ya le agarré el gusto, ya puedo ponerme a escuchar audiolibros y disfrutarlos bastante. La verdad es que los audiolibros son una súper herramienta. Claro que sí cuentan como leer, porque hay gente por ahí en internet que dice que no, pero eso no es cierto. Y ya sé que porque estás ocupado y necesitas como poder multitaskear, o simplemente para personas con discapacidades que no tienen la oportunidad de leer libros convencionalmente, los audiolibros son una gran herramienta. Y es por eso que hoy les quiero dar 6 tips que siento que yo fui descubriendo y que me ayudaron a mí a disfrutar los audiolibros. En general, estos son como para que ustedes, si todavía no escuchan tantos audiolibros, se sientan más cómodos haciéndolo. De todas formas, estas son cosas que me ayudaron a mí. Obviamente no todo sirve para todos, pero yo creo que pueden encontrar algo en estos 6 tips que les voy a dar para disfrutar más de los audiolibros. Y empezamos de lleno con el tip número 1. Si estás empezando a escuchar audiolibros, empieza con cosas más cortas. Pueden ser cuentos cortos, pueden ser noveletas, pueden ser novelas más cortas. Hay algunas como Come Tierra de Dolores Reyes que en realidad son 4 horas de audiolibro. Eso es algo bastante corto para una novela completa. El chiste es que no se quieran echar el primer libro de Game of Thrones en audiolibro porque es bastante largo y se puede volver bastante tedioso si no le agarran el ritmo rápido. El chiste es que no tengas que invertir horas y horas y horas y horas y horas y horas en esto y lo puedes hacer como en espacios más cortitos y sientas que sí avances, porque luego sí pasa que estás escuchando un audiolibro y dices, ya llevo la mitad y resulta que llevas nada, 3%, y eso llega a pasar mucho con los audiolibros largos. Entonces la idea es empezar como de poquito a poquito con cosas más cortas para que sí sientas que avances y sigas prestando la atención a la historia. El tip número 2 es un poco extraño, no siempre se puede, pero encontré que si tienes la copia física de un libro y consigues el audiolibro, es una excelente idea irlo leyendo mientras escuchas. Como de inicio, no necesitas hacer esto todo el tiempo, pero si estás empezando a escuchar audiolibros, es una buena forma como de sí mantenerte picado en la historia, porque al final hay muchísimas cosas que te pueden distraer, y si estás como haciendo esas dos cosas al mismo tiempo, es un poquito menos fácil que te distraigas. Yo no hago esto siempre, no pude hacer esto siempre, pero me funcionó muy bien porque teniendo una membresía Kindle Unlimited, a veces hay libros que te deja descargar tanto el ebook como el audiolibro al mismo tiempo. Entonces, sobre todo la aplicación de Kindle te deja escucharlo y leerlo al mismo tiempo, y de hecho te va resaltando como en qué palabra va. Y mientras este tip no es como para ahorrar muchísimo tiempo y poder hacer otras cosas, es un buen comienzo para como irle agarrando al ritmo de estar escuchando historias y sí absorberlas. Y esto se los recomiendo porque a mí me pasó que me ponía el audiolibro y me ponía a hacer cosas y después de un rato mi cabeza ya se había ido a quién sabe dónde. Entonces ya no había escuchado el audiolibro y me tenía que regresar y otra vez y me tenía que regresar y otra vez me tenía que regresar para así escuchar como bien toda la historia, y eso me pareció muy frustrante y esto me ayudó a mí un poquito como a enfocarme sobre todo en el audio y no distraerme con otras cosas. Alguna vez dijo Victoria Schwab que tu cerebro no puede escuchar y hablar al mismo tiempo, y ella lo dice como para la lectura en general, que si lees en voz alta en tu cabeza, de esa forma sí estás leyendo y, o sea, tu cerebro está leyendo sin distraerte, porque siempre pasa que uno se pone a pensar en otras cosas. Y creo que eso también aplica para los audiolibros. Si estás como siguiendo eso palabra por palabra y haciendo que tu cerebro se enfoque en esa parte de la historia, no te sales tan fácil de ella. Y eso de las distracciones me lleva al tip número 3. Si vas a hacer otra cosa mientras estás escuchando un audiolibro, que pues también siento que es una de las razones principales por las cuales algunos decidimos escuchar audiolibros, yo les recomiendo que esa actividad no sea demasiado demandante mentalmente. Por ejemplo, yo hasta la fecha no puedo manejar y escuchar audiolibros.
o me concentro en manejar o me concentro en escucharlo, porque sobre todo yo al manejar como que sí me fijo mucho y voy en mi cabeza haciendo como el diálogo de sí, puedes pasar, no puedes pasar, pásate a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo si hago eso ya no escuché nada. A mí la música me sirve muy bien para el coche, pero los audiolibros no. ¿Qué cosas yo sí puedo hacer y les recomendaría a ustedes hacer que no son tan mentalmente demandantes mientras escuchan audiolibros? Es como cocinar algo sin receta, algo que ya te sepas, lavar los trastes, doblar la ropa, así como actividades mucho más automáticas. Yo juego con mis perros mientras me pongo audiolibros también. Pueden salir a caminar, como ir a un parque o algo así, caminar ahí es bastante tranquilo y sí te permite como hacer una actividad que te puede relajar y escuchar el audiolibro a la par. El tip número 4 de verdad es súper obvio, pero si pueden, escuchen audiolibros con audífonos. Es mucho más fácil distraerte si lo pones en una bocina o solamente como en el celular o algo así. Es mucho más fácil como empezar a hacer otra cosa. Yo, para cuando empecé a escuchar más audiolibros, me compré unos headphones porque sentí que era como lo que más me podía aislar en la historia sin que tuviera que escuchar ruidos externos, que eso también te pueden sacar del ambiente del libro. Pero en general cualquier audífono funciona bastante bien. El chiste es como tener esa barrerita extra entre uno que está en una historia y los ruidos de afuera, porque sobre todo eso para gente como yo que puede ser un poco chismosa o que le gusta escuchar las interacciones de las personas, por decirlo de otra forma, es muy fácil distraerse si no tienes como ese buffer entre tú y los demás. El tip número 5 también es como bastante obvio si ya lo piensan, y eso es: no escuchen audiolibros antes de dormir. De verdad, no lo hagan. Como a mí me gusta mucho leer de noche antes de dormir, no les puedo contar la cantidad de veces que me ponía el audiolibro con audífonos o sin seguir mi propio consejo, sin audífonos y con la bocina del celular, y me quedaba dormida. Y pues si no había planeado y puesto como al menos el timer de sueño en el audiolibro, pues el libro se seguía y se seguía y se seguía y yo ya no había escuchado nada. Y lo peor de todo es que yo ya no sabía ni en dónde me había quedado, o sea, cuál es el último capítulo que escuché. No, todo mal. Siempre pierdo mi lugar, hasta la fecha. Siempre pierdo mi lugar si decido escuchar audiolibros antes de dormir. Entonces, si pueden, eviten como ese horario, o si es el horario en el que prefieren leer, no se acuesten. Acostarse, peor error de la vida. Quédense sentados, estén haciendo como algún movimiento, algo, porque si te acuestas y te pones el audio, bye. Y el tip número 6 que a mí me funcionó muchísimo fue buscar audiolibros con formatos poco convencionales, por así decirlo. Esto se puede dividir como de dos formas. Un audiolibro puede tener lo que le dicen como full cast o cast completo, y eso se refiere a que sí tiene un narrador por personaje usualmente. O también puede ser los audiolibros de historias de un formato más ergódico o experimental, y por eso me refiero a libros que estén escritos como en otros formatos como entrevistas, correos, alguna especie de podcast. Hay muchos libros que involucran como una especie de podcast y está el podcast dentro del libro, ¿no? Entonces convertir eso a una producción en audio se traduce súper bien. Así como ejemplo, estos libros de Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff están todos contados a través como de entrevistas, chats, etcétera, etcétera, y de hecho, si mal no recuerdo, estos no solo son full cast, sino que es una producción completa en las que hasta tiene efectos de sonido, porque es también un libro de ciencia ficción. Entonces, a eso me refiero con buscar libros con formatos poco convencionales. Ahora, si quieren algunas recomendaciones en específico de audiolibros con formatos poco convencionales, que yo creo que aportan bastante a la historia, y de hecho son hasta un mejor método de leerla que leer la copia física, yo les recomendaría Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid y The Final Revival of Opal and Neve de Donnie Bolton. Estos dos los junto específicamente porque los dos están principalmente contados a través como de entrevistas, tienen full cast y los dos chistosamente tienen premisas similares, que son como las entrevistas de el qué pasó con una banda famosa y por qué se separaron. Otros buenos ejemplos de audiolibros con formato experimental son Acts of Violet de Margarita Montimore, que también tiene como correos, podcast, ese tipo de narraciones junto con una narración convencional, entonces crea como una experiencia bastante completa. Y este libro sigue las repercusiones de la desaparición de una magician o de una maga que se llama Violet Bulk, que cuando ella desaparece a la mitad de uno de sus actos de magia, para empezar nadie sabe qué pasó, entonces está esa parte de misterio y también vemos cómo su familia ha tenido que lidiar con esta situación. Un gran audiolibro con full cast es Guerra Mundial Z o World War Z de Max Brooks. Este es un típico libro de zombies, pero pues con el cast completo se vuelve una aventura bastante entretenida. Y por último también
un buen audiolibro que tiene ese formato más experimental es Sadie de Courtney Summers. Sadie es un libro juvenil de misterio que sigue a una chica y la desaparición de su hermana. Vemos un poquito como de la vida de la hermana antes de que desaparezca y ya después de su desaparición vemos el caso a través de un podcast. Entonces, esa parte también funciona súper bien como audiolibro y este tipo de libros en general hacen que la historia sea un poquito más dinámica, un poquito más entretenida. Entonces, si no están tan acostumbrados a estar horas y horas escuchando audiolibros, para mí estos son buenos lugares donde comenzar. Pero ya para terminar, les quería preguntar a ustedes si escuchan audiolibros y en el caso de que sí los escuchen, ¿cuál es su favorito? Y ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle like, suscribirse a mi canal y tocar la campanita que está por acá para que les avise cuando suba más contenido como este. Ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre, siempre de fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.